En las operaciones de soldadura eléctrica se dan riesgos de proyección de partículas incandescentes, quemaduras por contacto con las piezas, electrodo o pinza, contactos eléctricos, radiaciones ultravioletas, visibles e infrarrojos, así como inhalación de humos y gases tóxicos. Además de los anteriores, propios de la soldadura eléctrica al arco, según la situación donde el proceso tenga lugar y debido a la presencia de otros riesgos, pueden producirse incendios o explosiones e intoxicaciones al soldar en recintos cerrados. Este tipo de soldadura produce una continua proyección de chispas y partículas incandescentes que pueden causar quemaduras de diversa gravedad dependiendo de la zona afectada. Por ello, el empleo de elementos de protección individual es necesario y debe adecuarse a cada tarea, recurriendo incluso a medidas de protección colectiva en los casos necesarios, como pantallas de separación o independización de puestos. El riesgo de proyección de partículas, aunque en menor medida, está presente también cuando es necesario realizar tareas de picado y cepillado del cordón de soldadura. En trabajos de soldadura en altura, aparte de la protección individual que supone el uso del cinturón de seguridad, habrá que pensar en los peligros que acechan a otros trabajadores, como pueden ser quemaduras, caídas de objetos y herramientas y caída de sobrantes oxicortados. Para evitarlo, se dispondrán vallas o bandas que delimiten las zonas peligrosas. Veamos los elementos de protección individual que deben utilizarse en los trabajos de soldadura y que deberán estar homologados por los organismos autorizados de acuerdo a las normas técnicas reglamentarias correspondientes. Pantalla de protección adecuada a la tarea que se realice. Mandil de cuero curtido al cromo. Guantes de cuero, nunca de goma. Botas de seguridad sin cordones. Polainas. Manguitos en los trabajos bajo techo o sobre cabeza. Gafas de seguridad que protejan tus ojos en las operaciones de picado o cepillado. Si accidentalmente alguna partícula de escoria penetra en tus ojos, no los frotes ni permitas que un compañero intente extraerla. Dirígete inmediatamente al servicio médico más cercano. Otro de los riesgos importantes que puede presentarse en la utilización de equipos de soldadura eléctrica es el shock eléctrico producido por contacto eléctrico directo en el circuito de alimentación por deficiencias de aislamiento del cable flexible o de las conexiones a red y a máquina. Contacto eléctrico directo en el circuito de soldeo. Contacto eléctrico indirecto con la carcasa de la máquina al producirse un contacto entre esta y algún elemento en tensión exterior o interior. La carcasa deberá conectarse a una buena toma de tierra. Esta protección estará asociada a un sistema de corte de corriente de alimentación por corriente de defecto. En general, desde el punto de vista eléctrico, antes de comenzar el proceso de soldadura, debe comprobarse siempre que la zona de trabajo esté seca y libre de obstáculos, el equipo esté debidamente conectado a tierra y en perfecto funcionamiento el interruptor diferencial. La pinza portaelectrodos, cables de masa, pinza y alimentación no estén deteriorados y las conexiones a red y máquinas estén debidamente aisladas. Las pantallas de protección que deben utilizarse en los trabajos de soldadura cumplen una doble función. Protegen de las proyecciones incandescentes y de las radiaciones emitidas en el proceso. Las radiaciones ultravioletas visibles e infrarrojas producidas en soldadura eléctrica al arco son origen de quemaduras en la piel que las absorbe y las transforma en calor, afectando en mayor medida al ojo, que es más selectivo y sensible frente a ellas, dando lugar a lesiones oculares que en ocasiones pueden ser de consideración. Los daños se potencian en soldaduras cuyo arco salta en atmósferas de gases, procedimientos MIG, MAG y TIG y soldadura o corte al plasma, entre otros. Por tanto, ha de tenerse en cuenta lo importante que es detener las radiaciones nocivas, dejando pasar en el campo del espectro visible la intensidad suficiente para que el soldador pueda seguir sin fatiga y con suficiente precisión el comportamiento del baño de fusión y los bordes de las piezas a unir. También los ayudantes o personas próximas deberán protegerse de las radiaciones. Revisar la pantalla y evitar rendijas y orificios que permitan el paso a las radiaciones aun en tareas de corta duración. Los oculares filtrantes quedan identificados con una inscripción grabada en el borde.
El número relativo al grado de protección necesario variará según el diámetro del electrodo empleado, del espesor de las piezas a unir y de la intensidad de la corriente utilizada. En cuanto a los sistemas de control de los contaminantes, puede decirse que los sistemas de dilución no son adecuados para resolver las situaciones provocadas por la soldadura. Sí lo son las extracciones localizadas, a condición de situar las bocas de captación en zonas lo más próximas posibles al foco de emisión de humos y frontalmente a la posición del trabajador. Actualmente se comercializan cascos que incorporan pantallas inactínicas y un pequeño ventilador que impulsa aire filtrado por la zona facial del trabajador, provocando una corriente descendente, de modo que se impide el acceso de los humos de soldadura hasta la atmósfera respiratoria de este, proporcionando buenos resultados cuando el trabajo exige continuas variaciones de posición del operario. En trabajos de soldadura sobre depósitos o recipientes que hayan contenido sustancias combustibles inflamables o que generen productos de descomposición tóxicos, es imprescindible que antes de realizar las soldaduras se adquiera garantía de ausencia de tales sustancias. Por tanto, previamente a las operaciones de soldeo deben realizarse exhaustivas limpiezas y determinaciones de ambiente. En este tipo de operaciones se mantendrá siempre una vía de ventilación que elimine los gases que se producen en el proceso de soldadura. En los casos en que se requiera, se utilizarán equipos de ventilación forzada y equipos semiautónomos o autónomos de respiración. Estas operaciones deberán realizarse contando con la presencia de otro operario en prevención de un posible desvanecimiento del soldador. Como hemos visto, por las características de este trabajo, el riesgo de que se pueda originar un incendio producido por las proyecciones incandescentes es elevado, por lo que, previamente a la realización de la soldadura, habrá que comprobar que no haya recipientes con líquidos inflamables a menos de 10 metros del lugar de trabajo, disponiendo previsoramente de un extintor en las proximidades del puesto. Queda patente que en las operaciones con soldadura eléctrica existen riesgos que podemos evitar cumpliendo estrictamente con las medidas preventivas, tanto estructurales como personales y colectivas.